Hoy presentamos la Gran Muralla China. Siglo V a.C. Hoy presentamos la Gran Muralla China. Construyeron algo tan grande que se puede ver desde el espacio. O eso nos dijeron. Pero lo que nadie te cuenta es cuántos cuerpos están enterrados dentro de sus muros. ¿Cuántas personas murieron para construir la muralla más larga del mundo? ¿Por qué los emperadores que la ordenaron construir jamás la terminaron? Hoy, en Historias Prohibidas, te vamos a revelar la verdad completa detrás de la Gran Muralla China, desde su sangrienta fundación hasta su silencioso colapso. Y al final de este video, vas a entender por qué esta muralla es mucho más que piedra y mortero. Es el monumento más grande al poder y al miedo. Quédate, porque lo que viene te va a cambiar la manera de ver la historia. Llegué a la muralla china y me quedé impactado de mucho misterio y el gran esfuerzo que tuvieron que hacer por levantar tan grande muralla. El problema: un mundo sin fronteras. China antes de la muralla. El caos que lo cambió todo. Para entender la Gran Muralla, tienes que entender primero el terror que la creó. Estamos en el siglo V a.C. El territorio que hoy conocemos como China no es un país unificado. Es un mosaico sangriento de reinos en guerra permanente. Los historiadores llaman a este periodo el Shangguo, las épocas de los reinos combatientes. Y el nombre lo dice todo. 7 reinos principales: Qin, Wei, Han, Zhao, Qi, Chu y Yan. 7 tronos hambrientos de poder. Guerras que duraban décadas. Ejércitos de cientos de miles de hombres chocando en batallas que dejaban campos cubiertos de muertos durante kilómetros. Pero aquí viene algo que Historias Prohibidas quiere que graben muy bien en su mente. El peligro no venía solo de adentro. Desde el norte, Ride hard for the Xiongnu Empire! Charge! desde las estepas infinitas de lo que hoy es Mongolia, descendían los Xiongnu. ¿Quiénes eran los Xiongnu? Imaginen una nación montada a caballo, guerreros que aprendían a cabalgar antes que a caminar, arqueros que disparaban con precisión mortal a plena galope, hombres que dormían bajo las estrellas, que comían carne cruda cuando era necesario, que no construían ciudades porque no necesitaban ciudades. Ellos eran la tormenta, y la tormenta venía del norte. Los Xiongnu no conquistaban territorios para gobernarlos. Saqueaban, devastaban, se llevaban ganado, grano, mujeres, niños como esclavos y desaparecían de regreso a las estepas antes de que cualquier ejército pudiera organizarse para responder. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal, activa la campanita y dale un buen like. Para los reinos chinos, enfrentarlos era como pelear contra el viento. Y aquí está la primera gran pregunta que Historias Prohibidas te plantea hoy, y que vamos a responder antes de que termine este video. Si los Xiongnu eran tan imbatibles en campo abierto, ¿qué locura llevó a los chinos a pensar que una pared de piedra los iba a detener? La respuesta es más profunda, más política y más oscura de lo que imaginas. Pero primero, déjame contarte cómo empezó todo. Porque la Gran Muralla no nació de un solo decreto, nació del miedo acumulado de siglos. Las primeras murallas, mucho antes del Gran Muro. Esto es algo que la mayoría de los documentales no te cuentan, y en Historias Prohibidas creemos que es fundamental. La Gran Muralla que conocemos hoy no fue la primera muralla, ni siquiera la segunda, ni la tercera. Desde el siglo VII a.C., los reinos individuales ya construían muros defensivos, no para unificarse entre ellos, se odiaban demasiado para eso, sino para protegerse unos de otros y de los invasores del norte.
El reino de Chu construyó lo que algunos historiadores consideran la primera sección de muralla defensiva en China, alrededor del año 656 a.C. Era una estructura tosca comparada con lo que vendría después: tierra apilada, madera, piedras locales, más una señal de intención que una verdadera barrera. Luego vinieron los demás reinos. El reino de Wei construyó su propia muralla al oeste. El reino de Yan construyó murallas al norte para defenderse de los Xiongnu. El reino de Yao hizo lo mismo. Era como si toda China estuviera siendo amurallada por pedazos, un rompecabezas de defensas construidas por enemigos entre sí, sin coordinación, sin un plan maestro. ¿Te imaginas la absurdidad? Reinos que se odiaban mutuamente, cada uno construyendo sus propios muros, sin que ninguna de esas murallas conectara con la del vecino. Eso estaba a punto de cambiar, y el hombre que lo cambiaría sería el más poderoso, el más brutal y el más influyente gobernante de la historia china. Su nombre era Jin Zheng, y el mundo lo recordaría para siempre como Qin Shi Huang, el primer emperador. La agitación, el hombre que cambió el mundo. Qin Shi Huang, el dios de la guerra que quería la inmortalidad. Si tuviéramos que elegir al personaje más fascinante, más contradictorio y más aterrador de toda la historia de Asia, muchos historiadores, y aquí en Historias Prohibidas coincidimos, señalarían a Qin Shi Huang. Nació en el año 259 a.C., en circunstancias que ya de por sí eran dignas de leyenda. Su padre era el rey del estado de Qin. Su madre era una bailarina de concubina, que algunos historiadores sugieren ya estaba embarazada de otro hombre cuando se casó con el rey. Hay quienes insinúan que Jin Zheng era hijo ilegítimo de un poderoso comerciante llamado Lu Buwei, quien luego se convertiría en el primer ministro del reino. ¿Ven? Historias prohibidas. Desde el principio, este hombre estaba rodeado de secretos. A los 13 años, Jin Zheng se convirtió en rey del estado de Qin. Un niño en un trono que nadie creía que duraría, rodeado de regentes, de intrigas de palacio, de conspiraciones. Pero Jin Zheng no era un niño ordinario. A los 22 años, tomó el control real del gobierno. Este es el punto clave. Si tomamos este paso, controlaremos las montañas. La decisión está tomada. Atacaremos al amanecer. Para entonces, ya había desarrollado una mente fría, calculadora, absolutamente despiadada. Sus consejeros le hablaban de diplomacia. Él les hablaba de conquista. Uno por uno, comenzó a devorar a los otros reinos. En 25 años de guerras casi continuas, el reino de Qin destruyó a los 6 reinos rivales. Han cayó en el 230 a.C., Shao en el 228, luego Wei, luego Chu, luego Yan, luego Qi. En el año 221 a.C., por primera vez en la historia, todo el territorio chino estaba bajo un solo gobernante. Jin Zheng se proclamó Qin Shi Huangdi, primer augusto emperador divino de Qin. Nadie antes que él había usado ese título. Nadie se había atrevido. Y ahora viene lo que te tiene que quedar grabado, lo que Historias Prohibidas considera el punto de inflexión de toda esta historia. Qin Shi Huang había unificado China. Había construido el imperio más grande de su tiempo. Había derrotado a todos sus enemigos internos. Pero los Xiongnu seguían ahí, imparables, al norte, esperando. Y el primer emperador sabía que todo lo que había construido podía derrumbarse si esos jinetes del norte se lo proponían. Tenía que hacer algo monumental, algo que nadie hubiera hecho antes, algo que dijera, de una vez y para siempre, aquí termina China, aquí comienza el abismo. En el año 221 a.C., Qin Shi Huang tomó la decisión que cambiaría para siempre el paisaje del mundo. Mandó construir la Gran Muralla. Pero aquí, justo aquí,
Historias Prohibidas necesita que te detengas, porque lo que viene a continuación no es la historia gloriosa que te contaron en los libros de texto. Es una historia de sangre, de esclavitud, de locura humana llevada a sus límites más absolutos. La construcción. El infierno sobre la tierra. El general Meng Tian recibió la orden directamente del primer emperador: conectar y extender las murallas existentes de los reinos conquistados para crear una barrera continua en el norte. Meng Tian era uno de los mejores generales del mundo antiguo. Había comandado ejércitos de 300.000 soldados. Había derrotado a los Xiongnu en batallas campales y los había empujado de regreso a las estepas. Era el hombre perfecto para una misión imposible. Porque esto era, literalmente, una misión imposible. El general Meng Tian movilizó un ejército de trabajadores que los historiadores estiman entre 300.000 y 500.000 personas en su momento pico. Soldados, campesinos reclutados a la fuerza, prisioneros de guerra, criminales condenados, esclavos. Familias que dormían una noche en su aldea y amanecían siendo arrastradas por funcionarios imperiales hacia las montañas del norte. Sin aviso, sin compensación, sin fecha de regreso. ¿Y qué encontraban cuando llegaban? Encontraban el infierno. Pull it! Harder now! Pull it! Together! Pull! El terreno era brutal. La muralla no seguía una línea recta y cómoda por el llano. La muralla trepaba montañas, descendía barrancos, cruzaba desiertos. Los trabajadores tenían que cargar bloques de piedra por pendientes casi verticales, sin grúas, sin maquinaria, solo cuerdas, poleas primitivas, espaldas humanas y el látigo del supervisor siempre presente. En verano, el calor mataba a los más débiles en cuestión de días. En invierno, las temperaturas podían caer a 20 grados bajo cero en las montañas del norte. Los trabajadores no tenían ropa adecuada. Muchos morían congelados durante la noche, y al amanecer, sus compañeros tenían que retirar los cuerpos y seguir trabajando. La comida era insuficiente, raciones miserables de mijo y agua, enfermedades que se propagaban entre los campamentos como fuego en paja seca, la disentería, el escorbuto, las fiebres. ¿Y si alguien intentaba escapar? La ejecución era inmediata, pública, frente a todos los demás, como advertencia. Se dice, y aquí en Historias Prohibidas, esto nos parece uno de los detalles más escalofriantes de toda la historia. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y dale un like. Que el mortero original de la muralla de Qin contenía polvo de huesos humanos. Que los cuerpos de los trabajadores muertos eran literalmente incorporados a la estructura que estaban construyendo. Los historiadores modernos debaten si esto es literal o metafórico, pero hay algo que no se puede debatir. Los registros antiguos estiman que durante la construcción de la muralla de Qin murieron entre 400.000 y 1.000.000 de personas. 1.000.000 de vidas consumidas por un muro. Hay una leyenda china que Historias Prohibidas quiere que conozcan. La leyenda de Meng Jiangnu. Meng Jiangnu era una mujer joven cuyo esposo fue reclutado a la fuerza para construir la muralla. Ella esperó meses, luego 1 año, luego más. Y un día, incapaz de seguir esperando, emprendió el viaje al norte para encontrarlo. Cuando llegó a la muralla, los guardias le dijeron la verdad. Su esposo había muerto meses atrás. Agotamiento, hambre, frío. Su cuerpo había sido enterrado dentro de la muralla misma. Meng Jiangnu se sentó frente a la muralla y lloró. Lloró durante días. Y según la leyenda, sus lágrimas fueron tan intensas, tan llenas de dolor, que una sección entera de la muralla se derrumbó, revelando los huesos de su marido. Es una leyenda, pero los chinos la han contado durante más de 2000 años.
porque contiene una verdad que las crónicas oficiales nunca quisieron admitir. Detrás de cada piedra de la Gran Muralla hay una historia de sufrimiento humano que el poder imperial prefirió enterrar junto con los muertos. ¿Funcionó? La pregunta que nadie quiere responder. Aquí viene la segunda gran pregunta de Historias Prohibidas que te prometí responder. ¿Funcionó la muralla? La respuesta honesta es más o menos. Y esa respuesta incómoda revela algo profundo sobre la naturaleza del poder. La muralla de Qin sí sirvió para ralentizar las incursiones de los Xiongnu. Ya no podían cruzar con sus caballos libremente. Tenían que buscar puntos débiles, escalar en zonas sin vigilancia o esperar a que la vigilancia disminuyera. Eso le daba al ejército chino tiempo para responder. Pero los Xiongnu eran inteligentes. Encontraban los puntos débiles, sobornaban a los guardias, esperaban el invierno cuando las guarniciones se reducían. Y cuando querían cruzar en fuerza, cruzaban. El propio Qin Shi Huang murió en el año 210 a.C., en uno de sus viajes de inspección. Y casi inmediatamente, su dinastía comenzó a desmoronarse. Su hijo y sucesor fue un gobernante débil, manipulado por eunucos de palacio. En menos de 4 años, la dinastía Qin, que Shi Huang había proclamado que duraría 10.000 generaciones, colapsó completamente. La muralla quedó sin mantenimiento. Los soldados de guarnición fueron retirados y los Xiongnu siguieron exactamente donde estaban, al norte, esperando. ¿Ven lo que está pasando? La Gran Muralla no era solo una estructura de piedra, era una idea. Y las ideas dependen de quienes las sostienen. Cuando el poder que la sostenía se derrumbó, la muralla perdió su significado. Pero esto no era el fin. Era apenas el comienzo de una historia que iba a durar más de 2000 años. Quédense, porque lo que viene es aún más sorprendente. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal, activa la campanita y dale un buen like. La Gran Muralla China continuará en parte 2. La Gran Muralla China continuará en parte 2. Cuando llegué a la Gran Muralla China, me quedé impactado, sin hablar. Tanta historia en la piedra, tanto tiempo en la herida, tantas manos levantando lo inmenso. Y pensé en el sudor, en la fuerza compartida, en la fe de sostener lo imposible. Tan larga, tan viva, cruzando la montaña, tan firme, tan vieja, contando la jornada. Cuando llegué me partió la voz. Gran muralla, qué grande es tu valor. Tanto misterio y tanto corazón. Cuando llegué, me cambió la visión. Vi sus tramos como ríos de piedra sobre la tierra, y cada curva guardaba un pulso antiguo. No era solo una pared, era un sueño en la cima, una obra hecha de años de hambre y fuego. Y me fui con la memoria llena de ese sacrificio, de ese empeño que no cabe en un nombre.
tan vieja contando la jornada. Cuando llegué me partió la voz. Gran muralla, qué grande es tu valor. Tanto misterio y tanto corazón. Cuando llegué, me cambió la visión. Piedra sobre piedra, siglo sobre siglo, tantas vidas juntas para alzar lo eterno. Y yo tan pequeño frente a tu silencio, aprendí en tus muros a mirar más lejos. Cuando llegué me partió la voz. Gran muralla, qué grande es tu valor. Tanto misterio y tanto corazón. Cuando llegué, me cambió la visión. Cuando llegué a la gran muralla china, me quedé impactado, sin hablar. Tanta historia en la piedra, tanto tiempo en la herida, tantas manos levantando lo inmenso. Y pensé en el sudor, en la fuerza compartida, en la fe de sostener lo imposible. Tan larga, tan viva, cruzando la montaña, tan firme, tan vieja, contando la jornada. Cuando llegué, me partió la voz. Gran muralla, qué grande es tu valor. Tanto misterio y tanto corazón. Cuando llegué, me cambió la visión. Vi sus tramos como ríos de piedra sobre la tierra, y cada curva guardaba un pulso antiguo. No era solo una pared, era un sueño en la cima, una obra hecha de años de hambre y fuego. Y me fui con la memoria llena de ese sacrificio, de ese empeño que no cabe en un nombre. Tan larga, tan viva, cruzando la montaña, tan firme, tan vieja, contando la jornada. Cuando llegué, me partió la voz. Gran muralla, qué grande es tu valor. Tanto misterio y tanto corazón. Cuando llegué, me cambió la visión. Piedra sobre piedra, siglo sobre siglo, tantas vidas juntas para alzar lo eterno. Y yo tan pequeño frente a tu silencio, aprendí en tus muros a mirar